Ah, ya está, Ahí sí está. está, sí está, sí está. Estamos en vivo entonces, señores, Ya. estamos en vivo en Facebook. Finalmente, después de 37 minutos de lidiar con Zoom y todas sus variantes, así que espero que nos estén escuchando por ahí. Perdonarán que no sabemos utilizar ninguna de Ay, estas Osvaldo ya le puso herramientas. corazón. Ya estamos, Ah, bueno, ya. ya, entonces podemos Osvaldo ya terminar, ¿no? está. Ya estamos, ya. Ya, entonces ahora sí estamos en Facebook. Finalmente, después de 38 minutos de batear, como verán, somos escritores y no profesores de Zoom. Así que nadie De sabe Zumba. de Zoom. Va. Bueno, nada, gracias por ahí, los que estén escuchando, Ah, o Alexi mirarán ya este está. video. Estamos aquí en vivo desde diferentes partes de Estados Unidos, todos en las zonas chéveres de Estados Unidos. Y vamos primero el saludo a Clara Salazar, que nos está conectada desde Nueva York, Hola, ¿correcto? ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Al costado nos sigue Pedro Medina, que nos está conectándose desde Miami, ¿o desde dónde en Hola, Florida? Miami. Desde Ujú, Miami. muy bien. A Luis Hernán, que está también aquí conectándose desde su casa en Millbury, en Vermont. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigos? Bien, y finalmente aquí está Marco Avilés, que se conecta desde también Maine, igual que yo. Marco. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, yo soy Carlos Villacorta, también desde Maine. Estamos aquí en vivo. La idea es un poco conversar de qué estamos haciendo en estos días como escritores, pero también como ciudadanos peruanos viviendo en Estados Unidos. Un poco lo que estamos haciendo por aquí, ¿no? Eh, entonces, nada, todos los que están por aquí presentes, esta es la primera sesión de 3 que va a haber de escritores peruanos viviendo en Estados Unidos, escribiendo, tratando de escribir o tratando de enseñar y tratando de sobrevivir a la pandemia del coronavirus que azota nuestras vidas todos los días, ¿no? Entonces, todos nosotros, los que estamos aquí, hemos aparecido, estamos en este libro, este es el momento del Pulvicherry, así que se llama Cuentos de ida y vuelta, 17 narradores peruanos en Estados Unidos, las fotos aquí están todos, casi todos van a participar, algunos no van a poder participar por motivos de fuerza mayor, pero nada, la idea es conversar un poco con todo. Entonces, sin mucho preámbulo, les doy la primera pregunta para todos, vamos a hacer una primera ronda de el cuento que escribieron para este libro, ya sea nuevo, inédito o antiguo, cómo se les ocurrió, cómo se les cómo hicieron este cuento parte de este libro, ¿no? Entonces voy un poco con lo que tengo por aquí, voy con Claudia primero y saludo a Germán Coronado que también se acaba a entrar al grupo. Dime, Claudia, entonces. Sí, Germán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Comenzamos, sí, de una vez. Bueno, el cuento que había enviado yo para esta antología está titulado Carta a Salvador. Es un cuento, no es inédito para esta antología, yo lo había preparado para una antología anterior, que era una antología que tenía el tema, estaba alrededor de la figura de Kafka, ¿sí? Ahora, algo simpático de ese cuento, a mí me gustó particularmente mucho, mucho hacerlo, porque justamente está Kafka como personaje, pero es un Kafka migrante. Por eso me pareció que podía ser usado también en esta antología, ¿no? O sea, por lo que siempre pasa con la literatura, ¿no? Que no solamente restringido a un tema, pero que se puede leer siempre de muchas maneras, ¿no? Ahora, me interesó ponerlo en esta antología porque además yo particularmente tengo cierta entre reticencia y fascinación por el tema del migrante en la literatura. Eh, la fascinación porque es una experiencia personal, ¿no? Como la de todos los que estamos aquí, y la reticencia porque me parece que es un tema que fácilmente ya está bastante encasillado, de alguna manera, ¿no? Entonces me produce cierta distancia, pero al mismo tiempo la fascinación también de ver cómo contarlo de manera distinta, ¿no? Yo creo que es el reto literario con cualquier tema posible. Y me parecía que justamente utilizar la imagen de Kafka como migrante me daba mucha posibilidad precisamente de, digamos, de
cortar con ciertos clichés, de hacer también que entre la tradición literaria, conversar con experiencias de vida más precarias, que como son la mayoría de vida de migrantes, ¿no? Sobre todo migrantes indocumentados, ¿no? Así que me hace un poco ese juego entre la figura del autor, digamos, canónico, convertido en un migrante indocumentado, me pareció una manera muy simpática, casi diría yo, de jugar, digamos, con este límite, ¿no? Por eso Y, me gustó mucho poner el cuento ahí y ver cómo en cierto punto contrastaba con los demás cuentos que iban a aparecer en esta antología, ¿no? y es interesante que Kafka nunca vino a América, nunca vino a Estados Unidos, ¿no? Y a pesar de que escribió un libro sobre América, ¿no? Llamado finalmente América, ¿no? Eso es... Totalmente. Voy pasando con Pedro. Pedro, gracias Claudia. Pedro, cuéntanos un poco cómo escribiste este cuento para la antología. El cuento se llama, lo voy a leer porque no tengo aquí el nombre en la mente. El cuento se llama la reverita de los conciertos. Sí. Pues cuéntanos un poco tu experiencia escribiendo este cuento es nuevo, es inédito, un poco cuéntale a todos los que me están escuchando Claro. por ahí. Muchísimas gracias. Bueno, te cuento. El cuento sí, lo preparé para la antología, es inédito. Me pasa un poco algo similar a lo que le pasa a Claudia con el tema. Me parece que el tema del inmigrante como tal está bastante manoseado y me gusta un poco reflejar igualmente digamos, la condición del inmigrante, pero sin que sea necesariamente protagónica de lo que se está contando, ¿no? Entonces yo lo que escribí, lo que busqué escribir en la remerita, era una relación que se diluye por las rutinas de los indocumentados. Yo viví 9, 10 años casi en Miami Beach y pude ver, o sea, Miami Beach es una ciudad que no para 24 horas. Entonces, hay gente que vive de 12 de la noche a, no sé, a 5 de la mañana. Hay happy hours que empiezan a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, porque la gente trabaja las 24 horas del día. ¿Qué es lo que pasa? Muchas relaciones de pareja o de amistades se distancian, se diluyen por eso, ¿no? Y ese es un factor muy típico de esa condición inmigrante, ¿no? Entonces es un poco eso, un poco ver cómo las rutinas pueden diluir, pueden malograr una relación, ¿no? Y bueno, ir después viendo, me fui metiendo en las rutinas de los personajes un poco como para desdibujar o sea, viendo cómo se diluye todo, ¿no? Toda la vida de esta gente, de estas rutinas. Y otra cosa que me interesa mucho, y particularmente en ese cuento y en todas las demás cosas que escribo, es trabajar mucho el lenguaje de los personajes, ¿no? Sobre todo acá en Miami, que es muy particular, no hablas de Spanglish, ¿no? Sino que cada quien habla de su forma muy, muy particular y me propuse, digamos, introducir ese lenguaje muy típico de cada personaje sin sin molestarle el oído al lector, ¿no? Claro. Y bueno. De eso te fue muy complicado hacer eso, o sea, como el trabajo del lenguaje, de escuchar y tratar de reproducir eso en el texto. Sí, siempre es lo más complicado, siempre es lo más complicado. Yo digo, cuando escribo algo que está muy arraigado en Miami, yo siempre digo que es como la música, ¿no? Hay que escribir de oído, digo. Y lo leo mucho en voz alta y lo comparto y o sea, hay que ir afinándolo mucho, mucho. Pero sí, eso cuesta. Ok, muy bien, gracias por eso. Regresaremos en un rato más para preguntarte algo más acerca de lo que pasa ahora en Miami y de cómo afecta eso tu escritura. Voy con Luis Hernán. Luis Hernán, gracias, Pedro. Luis Hernán, bueno, nada, bueno, tú y yo hemos trabajado un poco todos los materiales, todos los textos que nos dieron, que nos confiaron los autores, pero también escribiste un cuento nuevo, un cuento inédito para esta antología. Y el cuento se llama, hace disculpar, porque tengo, ¿dónde estás?
Los milagros de la Ruta 7, y es un cuento, si mal no recuerdo, que habla un poco de la experiencia en Vermont, ¿no? Bueno, sí, Carlos, quiero agradecerte por organizar este evento. Quiero agradecer a los compañeros, colegas, amigos, escritores que están acá con nosotros compartiendo experiencias. Y también a Germán Coronado, el editor de Peisa, que tuvo la gentileza de publicar esta antología, ¿no? Que salió el año pasado en Lima y que ahora mismo estamos comentando. Como dices, en mi caso, la labor fue doble, porque por un lado tuve la ocasión de leer, editar, ¿no? Y reunir las voces de estos grandes escritores, pero al mismo tiempo se me brindó la posibilidad de publicar un cuento mío y esto fue, digamos, también magnífico para mí, ¿no? Les cuento un poco de qué va lo que yo colaboré, lo que yo contribuí al volumen. Como dijiste, el cuento se titula Los milagros de la Ruta 7, tiene que ver con una carretera en particular, una carretera específica que pasa por el lugar donde yo vivo, que es el estado de Vermont, un estado bastante rural, bastante alejado de cualquier centro urbano grande, ¿no? Y bastante entrañable para mí también como sitio de vida, ¿no? En mi caso, soy un escritor que ha trabajado con el cuento, pero poco, soy más novelista, ¿de acuerdo? Creo que el temperamento de cada autor se adapta mejor a un género que a otro, ¿no? Admiro mucho a los cuentistas, sin embargo, ¿no? Y me parece que este rigor, esta circularidad del cuento como género es muy atractiva, ¿no? Hace un par de veranos inicié un proyecto nuevo que se llamaba, o que se sigue llamando, Un escritor rural, ¿no? Un escritor rural, justamente en alusión a mi situación personal ahora mismo en Vermont, ¿no? La idea era escribir textos cortos, textos breves, casi como estampas, ¿no? Imaginadas de una ubicación geográfica específica que era Vermont, ¿no? El campo como lugar de enunciación, pero un campo que fuera distinto, un campo que no estuviera siempre en competencia o en oposición con la ciudad, que es el espacio de la cultura, el espacio pues, que asociamos con la literatura, ¿no? Un campo diferente, que no estuviera en contraste, ¿no? con esa ciudad, y que fuera legítimo como espacio para pronunciarse, ¿no? Para estar en una actualidad también, ¿no? A veces asociamos el campo con el atraso, con el pasado, ¿no? Y yo quería hacer un campo distinto. Ahora, este libro no era un libro de cuentos, sino que era un libro, una especie de serie abierta de textos que yo iba haciendo poco a poco, iba, digamos, el libro acumulándose, haciéndose de manera progresiva. Era una especie de suma de prosas apátridas, vamos a decir así, para aludir a nuestro querido Ramón Ribeiro, ¿no? Poco a poco me di dando cuenta de que algunos textos tenían más relación con otros, ¿no? Es decir, que había una serie de vasos comunicantes entre estas estampas que permitían generar pequeñas comunidades, pequeños mundos que se iban gestando de forma bastante espontánea, ¿no? Yo imaginaba el libro como una especie de bosque que iba creciendo, cada estampa era un árbol, ¿verdad? Y en diferentes partes del bosque nacían árboles que de pronto me daba cuenta yo pertenecían a la misma especie, eran el mismo tipo de árbol, pinos, abedules, abetos, lo que sea, ¿no? Entonces empecé a juntar esos cuentos que se parecían entre sí de formas a veces insospechadas, y salió justamente Los Milagros de la Ruta 7, que es un conjunto de 4 viñetas rurales, vamos a describirlas así, unidas por ciertos motivos como el viaje, la migración, como decían Pedro y Claudia, ¿no? La infancia, la lluvia, la nostalgia. No hay estrictamente una continuidad narrativa entre estas 4 viñetas, son digamos, acuarelas un poco autónomas, ¿no? Pero sí hay un aire de familia que las va uniendo, y la idea es que el lector, perdón, complete la historia en la lectura, ¿no? Algunas viñetas pasan en Vermont, otras pasan en el Perú. Son todos espacios rurales, ¿no? Donde el paisaje andino se mezcla con el paisaje vermontés, el paisaje actual con el paisaje de la memoria, y el texto en particular, en su conjunto, busca encontrar similitudes un poco entre espacios que aparentemente están muy alejados. Vermont, Perú, parece que no tienen nada que ver, ¿no? Pero el afán es crear puentes entre esos lugares y proponer una especie de archipiélago, ¿no? De rural, globalizado, por decirlo así, que es el paisaje mental, el paisaje emocional donde yo vivo, ¿no? Esa fue la idea. Gracias, Luis Hernán. Sí, hay algo que está en todos los textos que me gustaría recalcar, es que hay esa conexión, esa necesidad de como retratar nuestros espacios donde vivimos y donde estamos estudiando, trabajando o finalmente viviendo. No solamente las ciudades, sino también esos espacios rurales o alejados de la urbe que usualmente no tienen
mucha presencia a veces en la literatura, no solamente peruana, sino en general, ¿no? Pero bueno, gracias Luis Hernán, voy con Marco. Marco, un gusto tenerte por acá también, gracias por unirte. Tu texto más bien es una suerte de crónica, habías escrito, si no me equivoco, primero para tu blog, pero luego salió en otra parte, no recuerdo bien ahorita. Pero cuéntanos un poco de dónde nace este texto personal, ¿no? Sobre tu vida aquí en Estados Unidos. Sí, gracias Carlos y Luis Hernán, Germán, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, gracias por la invitación a publicar este texto, ¿no? Como dijiste, sí, lo saqué en mi blog, donde he estado desde que me mudé acá a Estados Unidos, como eventualmente como subiendo algunos apuntes, cosas, ¿no? Porque, bueno, el texto se llama Hay trabajo para periodistas en otros planetas, y trata un poco del el hecho de cambiar de lugar, cambiar de país, pero también cambiar de profesión de una manera un poco como abrupta, ¿no? Porque al mudarme a Estados Unidos, sin, digamos, un proyecto muy claro, me di cuenta de que lo que hacía en el Perú, que es hacer periodismo, ser editor de revistas, acá no lo iba a poder hacer porque primero no me conocía nadie salvo mi perrito. ¿No? Y porque no escribía en inglés, entonces no estaba como en un mercado sintiéndome un poco como un personaje de otro planeta, ¿no? Un poco como un marciano, ¿no? Entonces, justo el texto trata de eso, ¿no? Del proceso de encontrar un lugar, de qué voy a hacer, ¿no? Y entre las cosas que vi que podía hacer al inicio, estaba una lista de trabajos, pues, manuales o trabajos que tenían que ver con el cuerpo, ¿no? Desde como, no sé, trabajar en demoliciones de casas, trabajar como obrero en plantas de cerveza o en restaurantes, ¿no? Que finalmente fue el primer, trabajar en un restaurante fue lo primero que hice en Estados Unidos. Entonces, este texto trata de eso, de encontrar el lugar, de encontrar un lugar en este nuevo país, siendo un inmigrante, pero a la vez también saber o descubrir qué podía hacer yo con esta habilidad inútil que es el periodismo, ¿no? O sea, que en este caso ya no me podía servir. Entonces lo que hice fue como acompañarme o sea, llevar un diario de todo este proceso de adaptación, ¿no? Tomaba notas del proceso de buscar trabajo, cuando entré a trabajar al restaurante también tomaba notas, y después cuando empecé a trabajar en una ONG como intérprete para trabajadores inmigrantes, pues seguía tomando apuntes de las cosas que me contaban las personas que conocía, ¿no? Y bueno, el texto es una crónica porque o sea, es el único género en el que trabajo, y bueno, me siento muy contento de eso, ¿no? Pasé en algún momento como esta crisis vocacional de si escribir ficción o no, pero lo pasé muy rápido, ¿no? Porque los resultados fueron horribles, ¿no? Pero sí, este proceso de adaptación y de mudanza a Estados Unidos me ayudó también como a entender que, o sea, a pesar de todo, a pesar de no tener como, o sea, una profesión que me fuera útil acá, o sea, igual eh, me ayudó a descubrir mis propios privilegios, ¿no? Porque, por ejemplo, ahí está toda esta escala de migrantes, ¿no? O sea, es distinto venir a Estados Unidos para, no sé, estudiar o trabajar en la academia, que es lo que ahora hago, a migrar cruzando la frontera y no tener papeles, ¿no? Entonces, sí, como hay o sea, estos tipos de inmigrantes que al principio no entendía muy bien, pero ahora más o menos entiendo de cierta manera, ¿no? Entonces, sí soy como un inmigrante, un peruano inmigrante, pero también con bastantes privilegios, ¿no? En comparación con las personas pues que trabajan en las granjas, ¿no? Claro. Definitivamente, pues no todos los que estamos por aquí hemos trabajado. Es interesante cómo ya sea en Perú o aquí hemos trabajado, no solamente pues en la academia, ¿no? Sino que muchos de nosotros hemos tenido otros trabajos, ya sea en restaurantes digamos, o incluso el mismo periodismo, ¿no? Seguramente algunos de nosotros habrán entrado en periodismo, pero no pues entrando como
muchas veces como por puerta grande, sino más bien como correctores de estilo o cosas así, ¿no? Y poco a poco eso también ha sido transferido a Estados Unidos de una manera u otra, ¿no? ¿Tú crees poco, solamente para muy brevemente, ¿tú crees que ha afectado tu escritura el vivir aquí en Estados Unidos en algún sentido? Digamos, ya dijiste que pasaste por la ficción y sobreviviste, pero digamos, ¿crees que ha afectado más el inglés, por ejemplo? O sea, en un sentido positivo, o sea, el estar en contacto con la literatura gringa, que particularmente el periodismo gringo es una super escuela, ¿no? Es como el mejor periodismo, si hablamos de prosa, de escritura, o sea, está hecho acá en Estados Unidos, ¿no? Entonces, estar en contacto con este periodismo de primera mano, o sea, creo que sí, de cierta manera me ha ayudado, pues, a tener como un punto de comparación muy presente para trabajar mi propia escritura, ¿no? O sea, me encanta, por ejemplo, la limpieza y la rapidez con la que los reporteros gringos, pues, te plantean una historia, ¿no? O sea, siempre casi como si tuvieran, muchos de ellos, como si tuvieran una cámara de grabación y te la ponen directamente en la escena y como que evitan todo a veces como la reflexión innecesaria, ¿no? Entonces, no sé, estar en contacto con este periodismo sí de hecho me ha influido, Ajá. sí. Ok, muy bien, gracias, Marco, gracias por eso. Me pregunto si eso también les ha sucedido a los demás narradores que están aquí, si cierto estilo norteamericano los ha influenciado, ciertos escritores norteamericanos los han influenciado. Pero antes de volver a esa pregunta, piensen un rato, voy a poner así en plan de profesor de clase, piensen un rato en su respuesta y voy a pasar a Germán, que se nos ha unido el día de hoy. Gracias, Germán, por estar aquí. Estás en Lima, me imagino. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Mil gracias, Carlos, mil gracias, Luis Hernán. Son ustedes muy generosos y muy imaginativos. Esta es una gran idea, la de reunir estos grupos de escritores, de aquellos escritores que participaron en la gestación de este volumen. Son voces diversas y, como dijo muy bien Luis Hernán hace un momento, podría ser una suma de prosas apátridas. Me parece una excelente definición, porque también hay diferentes, no solo registros, sino también formas, ¿no? O sea, no todos son cuentos propiamente dichos, sino también hay algunas crónicas. Por lo menos Marco Avilés acaba de referirnos su punto de vista, su aporte. Y eso le da una riqueza enorme a este volumen, ¿no? Así que para mí ha sido, desde que conocí el proyecto, gracias a Carlos y a Luis Hernán, Carlos Villacorte y Luis Hernán Castañeda, me entusiasmé y quise formar parte de él, y creo que ha sido un motivo de enorme satisfacción para nosotros como editores, Peysa me refiero, como para los lectores que han podido acceder al libro, que espero sigan siendo más, ¿no? Así es que agradecerles y felicitarlos, y felicitar a cada uno de los participantes, autores participantes, ¿no? Autores y Gracias. autores. Gracias, Germán. Gracias por tus palabras. Realmente han reunido Gracias. voces magníficas, voces que en cada caso aportan un registro, una novedad, un punto de vista, algo que hace que el lector quede atrapado en el relato y quiera seguir leyendo y quede envuelto en este mundo del migrante, del ser que siente nostalgia en algunos casos, en otros que se enfrenta a situaciones nuevas y que tiene que resolver, y es un libro riquísimo, ¿no? Así que es lo que quería decir y agradecerles nuevamente. Gracias, Germán. Gracias por tus palabras. Es importante
el apoyo de Peisa para este libro. Creo que es una forma buena de construir puentes en la narrativa de Perú hacia otros países, no solamente Estados Unidos, sino otros lugares. Gracias por estar aquí. Voy a pasar a la siguiente ronda de preguntas. Regresaré un rato también para preguntarte algo más acerca de cómo vas viviendo esta situación actual, pero regreso en un rato contigo. Entonces, la siguiente pregunta, que es también para todos, y aquí ya más bien voy a saltar, no voy a ir en ningún orden, es ¿cómo están viviendo esta situación que nos tiene a todos pues encerrados, ya sea en casas, en nuestras propias casas, o cuartos, o ciudades, ¿no? Y ¿qué están haciendo para lidiar con eso? ¿Están escribiendo algo? ¿Están leyendo algo? ¿Han decidido no leer nunca más ni escribir? Dedicarse a algo que tenga más sentido, como, no sé, pero a ver si nos cuentan un poquito, así, voy a decir plan profesor, levanten la mano, por favor, quien quiere responder eso. ¿Están escribiendo algo? ¿Están leyendo? ¿Qué están leyendo? ¿Qué pueden recomendarnos a todos nosotros? Uy, nadie quiere levantar la mano. Claudia, yo como que sea Claudia la que inicie la ronda. Estamos de Claro. estudiantes tímidos hoy día, ¿no? A ver, No, a mí me pasaron varias cosas. Lo primero que me pasó es que no podía leer. Me pasó que no podía leer, o sea, leer un libro, ¿ya? O sea, me quedé tan clavada con la pantalla que en realidad leía artículos, leía cosas acá, ¿no? Sobre todo noticias, me enganché mucho en las noticias, ¿no? Estaba con eso los primeros días, las primeras semanas, el primer mes en realidad. Y me pasó esto, que no podía físicamente agarrar un libro, ¿no? Y sentía en parte que era una cuestión de concentración. Yo pensé que a lo mejor era un poco de rareza mía, pero después me enteré que a mucha gente le estaba pasando. O sea, mucha más gente de la que yo pensaba, que dije, no, pero si también lees mucho, o sea, no, tampoco puedo, y se repetía, ¿no? Tampoco puedo, tampoco puedo. Una cuestión con el objeto libre y la concentración, probablemente, ¿no? Con lo de escribir me ha pasado que estaba como, yo creo que en general la situación de encierro tiene mucho que ver con algo que estábamos medio riéndonos al inicio, antes de que fuéramos en vivo, ¿no? La cuestión de cierta imposibilidad de pensar el futuro, ¿no? Porque no sabemos qué va a pasar, y pensar, enfocarnos un poco más en el ahora, ¿no? O sea, ni siquiera digo el presente, el ahora de una hora que tengo alrededor de este tiempo, ¿no? Y un poco la escritura se me fue por ahí. Hay gente que dice, no, yo no estoy escribiendo, pero yo estoy escribiendo en Facebook. Y usualmente no, en serio, yo no uso Facebook como escritura en realidad, ¿ya? Pero me pasó que fue raro, me pasó que empecé a hacer textos muy cortitos, en parte frente a lo que estaba pasándome, un par de veces que salí a la calle, vi un par de cosas rarísimas en la calle, las hice también, y me pasó que en algunos medios me pidieron esos textos para publicarlos fuera, ¿no? O sea, por ahí dije, mira, o sea, hay algo de escritura que se está moviendo también, ¿no? Hacer ficción ahorita no me está provocando, ya, o sea, yo hago ficción, pero ahorita la ficción es como que no, y me está pasando, me parece raro, pensar más una escritura casi del yo, que es otra escritura que yo ahora tengo cierta reticencia como creadora, ¿no? Como académica me interesa, pero como creadora le tengo cierta reticencia por ciertos, ¿cómo llamarlo? Ciertos desvíos, ¿no? Por los cuales la autoficción se ha ido. Pero extrañamente me está pasando que algo me está pidiendo escribir del yo, porque quizás no sé si es lo único que se me hace más tangible en este momento. Y siento que algo tangible me hace falta, ¿no? En cuanto a la escritura misma, ¿no? Así Claro. que estoy escribiendo cosas muy del yo, pero un yo que mira para afuera también, ¿no? O sea, intentar, digamos, un poco diluir esta idea de autoficción tan ombliguista, ¿eh? Un poco que es, creo yo, quizás el gran problema de mucha autoficción que está circulando, ¿no? Y tratar de ver otra cosa en eso. ¿Ya has podido leer ahora último, digamos, ya estamos como 50 días No, lo de la lectura ya ya volví, pero mira con los libros que he vuelto, estoy volviendo con la poesía, ¿sí? Había leído, justo lo tengo acá que me acaba de llegar, leí una parte de esto, un libro de Chantal Maillard, Matar a Platón, que tiene dentro el poema Largo Escribir, que es un poema precioso, es larguísimo, es precioso. Y acabo de terminar Watermark de Joseph Brodsky, que es una especie de crónica de viajes, de muchos viajes suyos a Venecia.
¿no? Además que estoy con la cosa italiana ahí. Y tengo pendiente, que lo acabo de comprar ahora, este libro de Annie Ernaux, Autoficción, ¿no? El acontecimiento. Así que estoy yendo por ahí, tengo pendiente una lista de novelas, pero estoy viendo a ver cómo los organizo, ¿no? Pero fíjate que sin querer, de esos 3 libros que estoy como volviendo un poco a forzarme en principio a leer, no están yendo por la ficción, ¿no? O sea, cosas que se mueven por ahí, ¿no? Okay, bien, eso es interesante porque, claro, mucha gente está diciendo eso, ¿no? De que no, la concentración, ¿no? Los alumnos mismos hablan de que no pueden leer nada, no pueden concentrarse, ¿no? No, Es como un poco, digamos, la poca concentración que menos en mi caso tenía, era para usarla en las clases, ¿no? Claro, Eso, claro, se iba por ahí. todavía, ¿No? Sí, todavía estás en clase hasta la siguiente semana, correcto. sí, sí. Ujú. Que es de lo que estamos viviendo, ¿no? Si no, no me pagan, ¿no? Ese es el otro, o sea, me pregunta también es un poco, o sea, qué leen y qué escriben y cómo lidian con eso, pero también es cómo están viviendo, ¿no? No sé cuántos, no sé, por ejemplo, si todos pues están bien en ese sentido, porque eso es importante, no todos los escritores trabajan en la academia o tienen un trabajo fijo, ¿no? Eso es una pregunta. Pedro, ¿tú qué puedes comentarnos un poquito de esto? ¿Cómo te va a ti en términos de lecturas, escrituras, pero también Sí. lo otro, ¿no? Un poco la vida día a día, ¿no? En Florida. Sí, claro. Mira, a mí sí me ha pasado al revés que Claudia. Yo sí me he pegado bastante más a la lectura, a la escritura también, porque normalmente no tengo tanto tiempo para, para hacerlo, ¿ok? Yo trabajo en un banco, hace 15 años trabajo en un banco, haciendo presupuestos y demás cosas, todo el día hago estadísticas. Y llego con la cabeza bien frita a la casa de regreso, entonces me cuesta mucho, ¿no? Me cuesta mucho conectarme con la literatura, bueno, tengo mis horarios más o menos dentro de un marco de vida normal, tengo mis horarios para hacerlo, pero ahora que estoy en la casa desde el 13 de marzo, creo que no he vuelto a salir. Estoy trabajando desde la casa, por suerte el trabajo no se ha visto afectado, sino todo lo contrario, mucha más carga laboral, pero tengo mucho más tiempo para dedicarle a la literatura también, porque no tengo que desplazarme acá. Es 40 y tantos minutos de ida, 1 hora de regreso por el tráfico y todo eso lo estoy aprovechando en leer en las mañanas, en escribir en las tardes. Duermo poco, siempre he dormido poco, entonces me está rindiendo bastante más el tiempo, ¿no? Leo ficción, leo no ficción, ambas cosas. Ahorita estoy leyendo, busco alternar un libro de ficción, un libro de no ficción y siempre un artículo de la New Yorker. Leo, ahora mismo estoy leyendo Viaje a La Habana de Reinaldo Arenas. El anterior fue Una semana en la nieve de Manuel Carrer. El anterior fue un libro de no ficción llamado The Corporation, que es un libro sobre mafia y espionaje que hubo acá en los años 80 por un proyecto que tengo en la cabeza, que es un ladrillo de 700 páginas. Pero con esto quiero decir que sí estoy leyendo bastante y estoy trabajando en un manuscrito también con ciertos horarios, ¿no? Escribo de tal hora a tal hora y leo de tal hora a tal hora, pero sí, o sea, la estoy llevando bien en ese sentido. Por supuesto que preferiría una vida un poco más normal. Esto es un delirio lo que estamos viviendo, pero hay muchas cosas que me replanteo también, ¿no? Por ejemplo, el tiempo familiar lo estoy aprovechando. Tengo un hijo de 6 meses que lo tengo todo el día al lado, que antes yo llegaba y estaba trabajando, y estaba durmiendo, yo iba al trabajo y estaba durmiendo. Y me iba y estaba durmiendo también, entonces lo veía un ratito. Estoy de verdad, trato un poco de yo hacerme mis propias rutinas, a ver, de darme mis propias justificaciones o explicaciones a todo esto, ¿no? Y ya, así la voy llevando, así la voy llevando. Eso es una pregunta un poco para todos, pero Claudia mostraba libros, los libros impresos. ¿Tú lees solamente también impreso o estás leyendo también digital, en iPad o en algún formato como Kindle? ¿Yo? Ajá.
No, impreso, yo leo el libro, depende, me da igual. O sea, prefiero largamente el libro en físico, pero hay cosas que no las encuentro, que a veces es más necesario leer, es más práctico leer, ¿no? En digital. Y revistas, yo me leo mucho, me encanta leer revistas, me encanta la New Yorker, leo también, estoy suscrito a New Yorker, The Believer, de Paris Review, me gusta mucho leer las revistas, soy mucho de leer revistas también. Ok, muy bien, gracias, Pedro. No, de nada. Gracias, eso es interesante. Yo preguntaba porque me pregunto si ha cambiado sus hábitos de lectura, ¿no? Es decir, o si seguimos todos leyendo en papel o no. Personalmente yo ahora estoy leyendo muchas cosas en digital que antes no leía, o sea, no solamente por lo práctico, como dice Pedro, sino porque pues algunas cosas no se pueden conseguir ahora y no van a llegar a Estados Unidos, muchas cosas en español. Entonces hay cosas que están en Kindle con un precio más o menos accesible que con ciertas licencias pues se pueden leer relativamente bien, ¿no? Entonces preguntaba si eso también es el caso para ustedes o no, ¿no? Pero bueno, Luis Hernán, voy con Luis Hernán. Luis Hernán, ¿tú qué estás leyendo algo? ¿Estás escribiendo? ¿Sigues escribiendo viñetas como viñetas o has dejado eso? ¿Cómo lo Sí, ves tú? bueno, yo primero que nada soy muy consciente de que esta realidad impacta de manera distinta a cada quien, ¿no? Y en mi caso creo que soy, por un lado, afortunado porque el lugar donde vivo tiene muy pocos casos de la enfermedad, está bastante bajo control la situación y eso me ha permitido, si bien no salgo de casa casi nunca, solamente para lo esencial, me ha permitido una cierta normalidad, ¿no? Dentro de esa normalidad hay una ruptura en mis hábitos de lectura, sin duda, ¿no? Una cosa que les puedo comentar es que intentaba yo leer ficción justamente cuando esto estaba empezando, estaba yo, pues, un poco, digamos, tenía esta idea de que la ficción me iba a ayudar a escapar, ¿no? De la situación que estábamos viviendo, y entonces empecé algunos libros, pero me fue imposible perseverar en la lectura por una sensación de inverosimilitud, ¿no? Lo que pasaba era que en las novelas que estaba leyendo los personajes salían a la calle, se acercaban a los metros, ¿no? Tenían una vida pública, ¿no? Yo todo eso lo veía como algo totalmente inverosímil y falso y alejado de la realidad actual que rápidamente nos ha engullido a todos, ¿no? Entonces, lo que me pasó a mí como lector fue que empecé a recurrir a otro tipo de cosas. Por ejemplo, me llamó mucho la historia, leer historia y en particular historia del Perú, porque de alguna manera me permitía regresar a mi casa, al Perú, de una forma pues, directa, ¿no? A través de de las crónicas coloniales o a través de historias de la conquista del Perú, que es un periodo fascinante que siempre me ha interesado y ahora con mayor razón, ¿no? Entonces leer historia de alguna forma me dio una sensación de solidez, ¿no? Me dio creo que me permitió darme cuenta de que la coyuntura que estamos viviendo es eso, es una circunstancia que va a terminar y que hay ciclos mucho más largos que se desarrollan a lo largo de siglos, ¿verdad? Y que dejan una huella mucho más profunda al final. Así que fue una especie de, por sanidad mental, digamos, que me volqué en la historia. En cuanto a la escritura, más la reescritura, ¿no? En mi caso, siento que la energía creativa para producir algo totalmente nuevo me está faltando ahora mismo y aprovecho el tiempo para reescribir, corregir, pulir cosas que están por ahí de antes, ¿no? Entonces, me he hecho una rutina bastante inflexible, bastante rígida de trabajar bastante cada día, de forma que eso también se constituya en un refugio para mí, ¿no? Me creo además pequeños hábitos un poco obsesivos de escritura que tienen que ver con manías un poco muy personales, ¿no? Y en concreto ahora estoy jugando con la idea de que el texto que estoy corrigiendo y reescribiendo es una especie de muro o pared, ¿no? Un muro incaico, vamos a decir así, ¿no? De forma que la misión o el reto que me impongo consiste en, digamos, reescribir el párrafo, cada párrafo, de forma que cada línea tenga la misma longitud que las otras. O sea, voy centrando el párrafo o justificándolo, pero de manera artesanal o manual, de forma que las palabras elegidas permitan llegar siempre al final de la página,
¿no? Sin que haya rupturas, sin que haya irregularidades y que el muro de esa forma quede perfecto, ¿no? Es una locura un poco inútil, muy lenta y me consume mucho tiempo, pero me permite soñar con la idea de que estoy construyendo una especie de pequeña... Creo que el Hernán se quedó paralizado ahí con el muro. Se frizó, oye. Sí, El muro no le parece bola. que se quedó atrapado en el muro. Esa. Que no Ya lo está. escuche Trump con esto del muro, ¿ah? Porque... Hernán, regresaste, se paralizó tu imagen. ¿Me escuchan ahora? Sí. Perdón, chicos, la conexión es un poco inestable por aquí, pero espero que la idea ya haya quedado más o menos clara. No sé si me escucharon, en todo caso, Sí, no, estoy escribiendo bastante, ¿no? claro, sí, nos llama la atención esta idea. Estamos todos muy interesados en esta idea que hablas del muro, el texto, y de repente se quedó tu imagen así como muro, Petrificado. petrificado, como Ayaruchu bajando, eh, llegando a Cusco. Bueno, gracias, Luis Hernán. Voy con Marco. Marco, Carlos, un segundo. Voy a tener cuéntame. un cargador que se me está muriendo la computadora. Nos dejo un segundo. También te vas a quedar petrificado. Dale. En estas, aprovecho un saludo aquí también para Osvaldo Strag y que nos escribía todos los días porque nos quería ver, nos extraña Osvaldo desde allá en UNC, dice que no puede vivir con sus amigos peruanos escritores. Entonces, un saludo grande a Osvaldo. Desde acá lo saludamos cordialmente. De pronto, creo que mañana lo tenemos, Osvaldo. Luis Hernán, o me equivoco, o es... No te puedo escuchar. Sí, Ahora mañana está por acá Osvaldo, sí. Mañana estará por aquí Osvaldo con otro grupo más. Eso lo diremos al final. Pedro ya regresó. Marco, cuéntanos, ¿tú estás escribiendo algo ahora? Todos, más o menos los que estamos aquí presentes, todos somos gente que está siempre escribiendo en Facebook y en redes sociales y haciendo cosas siempre de escritura, pero en términos de crónicas, y estás escribiendo un nuevo libro, estás trabajando en algo creativo en estos días, o más bien has dejado eso, simplemente estás dedicado a ciertas cosas inmediatas de cómo el virus está afectando la vida de peruanos. Cuéntanos un poco eso. Sí, bueno, gracias. Yo estoy justo recién entré a hacer un doctorado, ¿no? A Pensilvania, un poco para también salvarme y dejar de trabajar en restaurantes, ¿no? No, entonces, justo digamos, la expansión del virus, esto en Estados Unidos coincidió con el fin de ciclo, ¿no? Entonces ahí pasé junto con mis compañeros del doctorado por esta crisis de, pucha, ¿cómo vamos a escribir 4 ensayos cuando, ¿no? el mundo está a punto de explotar, ¿no? Y al final, bueno, nos han dado como en la universidad algunas facilidades para no escribir los ensayos si no queríamos, en fin, ¿no? Y algunos cursos que se convirtieron más en como clubes de lectura, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces eso como que ayudó en un principio, pero sí yo tenía también al inicio como esta ansiedad por escribir, por llevar un diario de esto, ¿no? Hasta que por fortuna me di cuenta de que no, o sea, que en verdad no puedo decir nada en este momento porque ni siquiera estoy pensando bien, ¿no? Y me ha ayudado mucho como darme cuenta de eso, ¿no? De que desde el encierro, en verdad, lo que puedo hablar de mí, o que puedo contar de lo que me está ocurriendo, en verdad, me parece a mí mismo como un poco ridículo, ¿no? Frente a las cosas que están pasando fuera, ¿no? Las cosas que están viviendo otras personas. Entonces, en términos de escritura, hice una crónica llamando a muchas personas. Es una crónica que salió en una revista que se llama Salud con Lupa, de Fabiola Torres. Y es una crónica sobre cómo están viviendo a inicios de abril los indocumentados acá en Estados Unidos la pandemia. El hecho de no poder, en fin, acceder a estos bonos del gobierno, porque no, en fin. Y eso me ayudó mucho, ¿no? Porque fue como un reencuentro otra vez con el periodismo y con la utilidad del periodismo en este momento, ¿no?
con esa oportunidad de contar las vidas de otras personas, ¿no? Aun cuando estoy encerrado, ¿no? Eso me ayudó mucho, y también he empezado nuevamente a leer bastante periodismo, ¿no? Justo el periodismo que están haciendo estos periodistas que están arriesgándose a contar cosas afuera, ¿no? La semana pasada nomás, por ejemplo, leí un texto que hizo Joseph Zárate sobre a los trabajadores de las funerarias que están recogiendo los cadáveres de las casas, ¿no? Es un trabajo como horrible, espantoso, pero necesario, ¿no? Estoy leyendo bastante periodismo, pero también un poco como Luis Hernán, estoy leyendo la nueva crónica de Guamán Poma ahorita, ¿no? Y claro, o sea, no sé si es la mejor época porque es un texto retador en todo sentido, ¿no? Claro. Es brutal, es como entrar a un bosque, pero sin ropa, ¿no? Es como estar... En fin, Claro, porque es un quizás... libro grueso, un libro contiene está escrito en español y en quechua y en aymara, con dibujos, entonces tiene todo Y no es historia, es como, está mezclado con la fantasía, un poco con la agenda que Guamán Poma tiene también, ¿no? Pero para mí, o sea, me está ayudando mucho eso, ¿no? O sea, el poder como concentrarme mucho en este libro, ¿no? Eso me ayuda un poco a bajar la tensión y eso, claro. ¿no? Sí, sí, no, claro, yo pensaba también si, claro, habían hablado de varios libros, Claudia había mencionado poesía también, por ejemplo, y, ¿no? Entre otros textos, o sea, como qué textos nos permiten un poco reconciliarnos con la lectura en tiempos de este colapso global de la pandemia que no tiene ninguna, al menos hasta el día de hoy no se ve ninguna solución concreta, ¿no? Entonces, me preguntaba también qué libros gruesos leen, ¿verdad? Bueno, el de Guamán Poma me parece ya, estoy seguro que lo terminas de leer y o sea, pues ya esto de repente, esperemos que habrá terminado, pero es un libro, claro, grueso, largo, ¿no? Entonces, y eso me llama la atención. Y bueno, lo de las crónicas también, ¿no? Que sigues trabajando crónicas, que sigues trabajando un poco lo que estaba sucediendo aquí en el estado, porque ahorita estás en Maine, pues eso también comentabas, que Maine no es igual que estar en Pensilvania, ¿no? Entonces eso también te da, me imagino, un poco de salvedad, de tranquilidad, ¿no? De estar con la familia, me imagino, ¿no? Sí, estamos cerca de la familia de mi esposa y bueno, esta plataforma Zoom también es loco, ¿no? Porque, o sea, tengo reuniones con mi familia de Lima como regulares y hemos empezado como a tener almuerzos, ¿no? Es un poco caótico, ¿no? Pero ahí está como ayudando mucho la plataforma, ¿no? He leído también que hay gente que está como teniendo citas a través de Zoom, ¿no? Está, claro, sí, también, sí, algo leí por ahí, no lo revisé, pero vi al menos el título, How to Date on Zoom, How to Date de pandemia, o algo así. Sí. Sí, pues sí, me imagino, no, Así que no solamente sirve para clases, ¿no? También sirve para continuar un poco, tener un poco de vida amorosa también. si la sabemos usar, porque nosotros hemos tratado de usarlo en media hora peleando con esto. Bueno, gracias, Marco. Voy con Germán. Germán, ¿cómo vives tú? Estás en Lima, ¿no? ¿Cómo vives tú esta situación? ¿Cómo está afectando también cómo ves tú el mercado del libro? En muchos sentidos, es decir, el libro impreso, el libro digital, poder distribuir libros. ¿Cómo estás viendo tú esta situación y cómo lo vives a nivel personal, ¿no? O sea, ¿cómo tú estás? Te veo bien en salud, espero que toda tu familia también esté bien en salud, pero ¿cómo lo estás viviendo tú? Bueno, al inicio con una perplejidad enorme, sin poder comprender la magnitud de esto y poco a poco rehaciendo mi vida, ¿no? Por suerte, bueno, yo estaba en los Estados Unidos cuando comenzó esto, cuando comenzó la gran, digamos, ola de contagios
tanto en el Perú como en Estados Unidos. Y llegué en el último vuelo que entró al Perú, el 16 de marzo. Wow. Vi cómo se apagaban las luces desde el aeropuerto Jorge Chávez a las 12 de la noche y la sala de migraciones iba quedando a oscuras. Es decir, el piloto había anunciado en inglés y en español, por supuesto, este es el último vuelo que hacemos al Perú, parece el fin del mundo. Es decir, y yo había estado 15 días en Houston visitando a mi hijo, que tiene una linda familia allá. Habíamos estado felices, mi esposa y yo, y de pronto, bastante conectados, disfrutando de una vacación allá, y de pronto llegamos a otra gran vacación, pero del horror, ¿no? A enterarnos ya de la magnitud de lo que está pasando en el Perú y en el resto del mundo, que allá estábamos un poquito ausentes y hemos estado corriendo riesgos porque estuvimos en New Orleans, que ahora es un territorio bastante afectado, es una región muy afectada. Bueno, al inicio la perplejidad me paralizó, me dejó ajeno a la lectura casi del todo, es decir, miraba la página y me quedaba como en blanco, ¿no? Quería reanudar una lectura y no podía. Me ha costado mucho reengancharme en la lectura, he estado leyendo, he leído a Ian McEwan, que me gusta mucho, a Olga Tokarczuk, la premio Nobel polaca. Estoy en un libro de ella ahora mismo, y manuscritos alternos, de varios manuscritos, ¿no? Por publicar. Pienso que va a ser difícil reanudar la marcha, pero creo que tenemos, al menos en Pace, algunas fortalezas, como un catálogo amplio, diverso, como el libro Cuentos de ida y vuelta, con voces tan diversas. Sí, claro, son temas atractivos, ¿no? Digamos, son volúmenes atractivos. Y yendo a tu inquietud, sí, estamos transformando todo a digital. Ya había iniciado, yo firmé un contrato con una empresa especializada en el rubro, en la Feria de Guadalajara, en diciembre del año pasado. Se firmó el contrato y la verdad es que me pidieron miles de datos de varios de los títulos del catálogo, y miles de datos quiere decir, se llaman todos los datos de registros de ICBN, de posibilidad de hacerse, para poder clasificar los libros, y descripciones, ya está todo eso, ya enviamos los archivos en PDF y ya lo están convirtiendo para alzar esto a las redes comerciales, ¿no? Donde aparecerán, espero que pronto. Lo único que me falta ahora es sacar el ICBN acá en Lima, y no lo he podido hacer porque todo está paralizado. Todavía estamos en cuarentena forzosa en el Perú, lo que quiere decir que no podemos salir de casa, salvo por razones médicas o una persona por familia para hacer las compras, como todos aquí lo saben en el Perú. Pero en fin. Claro. Entonces, espero poder hacerlo la próxima semana, que ya empieza digamos, a cobrar vida nuestra sociedad en forma gradual. Ir al Banco de la Nación, pagar el costo del registro, y con ese ICBN ya empezamos a subir los libros. Solo me falta el ICBN, perdón, el monto de pago para sacar los ICBN del libro electrónico. Es lo único que falta. Todo está hecho ya. Y salimos antes de embarcamos. Ok, bueno, esos son Así es que espero darle noticia pronto. Y anunciarlo ya cuando esté en las distintas plataformas, ¿no? Nuestro libro. Bueno, el libro vuestro, que me tocó el honor de... Ok, muy bien, gracias. Esa es una excelente noticia, nos alegra saber eso. Ojalá que pronto el libro esté así, no solamente ese libro, sino varios más, que creo que hay mucha gente que me gustaría poder acceder a libros en digital o en algún otro formato, teniendo en cuenta que, bueno, aquí en Estados Unidos todavía no sabemos, no hay pues no hay un encierro tan fuerte como lo hay en Perú, excepto quizás en Nueva York y en alguna otra ciudad, pero los estados están relativamente abiertos con ciertas restricciones, lo cual hace la situación la hace más extraña, creo que para todos nosotros, ¿no? Entonces esperemos que esto, bueno, se vaya solucionando poco a poco.
Bueno, hemos estado hablando una hora, así un poco como jugando, y como tratando, y lidiando con el Zoom. Entonces, no sé si quieren decir algo más, más que preguntarles algo, no sé si querían comentar alguna otra cosa sobre, no sé, su trabajo o algún otro detalle. Luis Hernán, ¿tú quieres decir algo antes de ir cerrando? ¿Me escuchan ahora sí? No estoy congelado. Escuchamos. Bueno, yo quiero agradecerles muchísimo, la verdad, a todos, ¿no? Acá, ¿no? Claudia, Pedro, Marco, Germán, a ti, Carlos, por moderar, conducir la conversación. Ha sido una conversación muy rica para mí, me he enterado de cómo va la vida de cada uno, me ha gustado verlos, saber que están bien. Y bueno, seguimos adelante. Mañana tenemos otra conversación, ¿verdad? Con otro grupo de escritores. Tenemos a Alexis Iparraguirre, tenemos a Ulises González, tenemos a Mario Elena y a Osvaldo Estrada, y estaremos, por supuesto, Carlos y yo también conversando con ustedes. Ha sido un placer, ha sido muy, muy grato y estoy muy agradecido con todos. Ok, muy bien, gracias. Bueno, nada, despídanse, pues vayan. Muchas gracias por todo. Germán, un gusto. Gracias, un gusto para mí saludarlos, Marco, Pedro, bueno, Claudia, Carlos y Luis Hernán. Nuevamente mi agradecimiento a los organizadores, Luis Hernán Castañeda y Carlos Yacor. Y por supuesto un abrazo para cada uno de ustedes. Tranquilos que todo esto va a pasar. Muchas gracias. Chao. Cuídense mucho, un gustazo, chao. Chao, gracias. Muchas gracias Gustazo. por todo.